Bueno, en la exposición de hoy vamos a abordar los conceptos de influencia social, conformidad y obediencia a partir del experimento de Milgram, pero aplicado a los casos de estudio que tienen que ver con la tecnología digital, ¿sí? Vamos a pensar a Milgram eh, y a sus postulados y su experimento en lo que sería hoy la era digital, ¿sí? Para esto vamos a trabajar con justamente el texto de Milgram, Obediencia a la Autoridad, un punto de vista experimental, y un texto de Joan Hari se llama El valor de la atención, por qué nos la robaron y cómo recuperarla. Bien. Eh, bueno, como les decía recién, vamos a pensar y vamos a aplicar a los postulados de Milgram a la era digital. Eh, Vamos a pensar la autoridad, a diferencia, vamos a ver que hay cosas en común y hay cosas que se diferencian, pero la lógica y los fundamentos que hay detrás del experimento se aplican a la actualidad. En el experimento de Milgram teníamos una autoridad era un experimentador con un guardapolvo blanco, dando indicaciones, dando órdenes. Bueno, en la era digital esta autoridad ya no aparece de esta manera tan visible y tan tangible, sino que es una autoridad difusa, es invisible, no da órdenes, no se vivencian como órdenes directas, eh, sino que, bueno, sugiere, filtra, ¿no? Prioriza eh, las cosas que vamos viendo y de las cuales formamos parte. En este punto pensamos a los algoritmos, las aplicaciones, las plataformas, los feeds de cada una de las plataformas, las redes sociales. Eh, en este formato aparecería hoy un poco la figura de la autoridad. Las instrucciones son indirectas, ¿sí? A diferencia del experimento de Milgram, donde se le indicaba al participante lo que tenía que hacer, acá no, acá hay mucho más difuso, son notificaciones, son sugerencias, incluso son diseños, ya vamos a abordar un poco más en detalle a qué nos referimos con diseño. Son likes, son recomendaciones, son notificaciones que en algún punto operan como órdenes que son poco explícitas como tal, ¿sí? Como una orden, pero que son sumamente efectivas. En cuanto al estado agéntico que plantea Milgram, acá también se trata, ¿no? de delegar decisiones, pero la lógica algorítmica, ¿no? Que la lógica algorítmica en algún punto nos sugiere sutilmente o nos dice qué leer, qué hacer, qué comprar, ¿no? Incluso qué creer o qué pensar y mucho más al extremo a veces qué sentir, ¿sí? Sin que nos demos cuenta, por supuesto. El punto de la gradualidad del mal, pensémoslo también en el tema del anonimato, en la medida en que justamente en relación al punto que viene después, que es la distancia simbólica que se da a través de la pantalla, el anonimato permite que gradualmente una persona pueda empezar o pueda eh, ejercer el mal en este sentido con identidades falsas, con cuentas falsas, ¿no? Eh, y es muy difícil de poder frenar. Esto de la distancia simbólica, que es a través de la pantalla, en algún punto nos aleja del otro, disminuyendo la empatía, ¿sí? Entonces, en este punto se facilita la obediencia a estas estructuras que son invisibles. Perdón, esto es muy interesante de pensar, esto quiere decir, bueno, delegamos el juicio propio, se delega el juicio propio cuando hay una autoridad o una estructura de poder que se presenta como legítima, ¿no? Confiable y demás. Ahora, esta obediencia en la era digital, a diferencia del experimento de Milgram, es sin resistencia subjetiva, digamos, al no ser vivida como una autoridad, al no percibir las instrucciones como una orden, eh, y todo es mucho más invisible, sutil, podemos decir, difuso, no hay una resistencia subjetiva. Acá no hay conflicto moral evidente como sí había en el experimento de Milgram. Acá los conflictos son inconscientes, no nos damos cuenta que quizás estamos haciendo cosas que van en contra de nuestros valores morales, ¿no? Entonces, esta obediencia digital, tiene que ver un poco con esto, con no darnos cuenta, entonces no presentamos resistencia, entonces obedecemos, ¿no?
insisto, sin que nos demos cuenta. Ahora vamos a profundizar un poco más. Esta delegación de decisiones es ceder la autonomía, ¿no? Pensemos en que además esto refuerza el automatismo, digamos, actuamos sin pensar, sin darnos cuenta, no hay lugar a la pregunta, ¿no? Que esto es un punto fundamental para un montón de otras aristas, como por ejemplo en la educación, se atrofia la pregunta. Y en este punto pensémoslo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Delegamos rutas, ¿no? Le confiamos al Waze o a las aplicaciones que tienen que ver con qué destino, con qué rutas podemos tomar, delegamos compras, ¿no? Y muchas veces delegamos juicios a la hora de decidir, ¿sí? Pensamiento crítico. Por ejemplo, ¿no? Pensemos en Spotify, esto que decimos, bueno, Spotify sabe la música que quiero escuchar, el chat GPT resuelve lo que yo no sé hacer, el algoritmo sabe lo que me gusta, ¿no? Sabe cómo soy, me conoce un montón. Google, incluso cuando estoy escribiendo algo, completa las frases que yo estoy pensando, ¿no? Como si una suerte de adivina mi pensamiento y de pronto también nos aparecen sugerencias, ¿no? De algo que hablamos alguna vez y eh, como si me escucharan, ¿no? Incluso uno puede llegar a escuchar ese tipo de comentarios. Me lo recomendó el algoritmo, ¿no? Lo vi en TikTok. Y en este punto, como les decía antes, se diluye la responsabilidad subjetiva. No soy yo responsable de lo que hago, bueno, es el algoritmo, ¿no? Eh, Pasamos. Bien, acá tenemos un cuadro comparativo, más o menos, de lo que era el experimento de Milgram y la era digital. Como decíamos recién, en el experimento de Milgram la autoridad era visible, en la era digital es mucho más difusa, ¿sí? En el experimento de Milgram las órdenes eran explícitas, acá hablamos más bien de estructuras invisibles, sugestión, guía, tendencias, sugerencias. En el experimento de Milgram la resistencia podía aparecer, ¿no? De hecho, muchos de los participantes eh, no llegaron hasta el final de las descargas eléctricas, porque bueno, se presentaba esto que hablábamos recién del conflicto moral, ¿no? Acá no hay conflicto moral, no hay resistencia, porque no se vive como una orden, como decíamos antes, y que además este aislamiento también es como esta cosa media artificial, dificulta el pensamiento crítico, ¿no? No nos damos cuenta, es un caldo de cultivo en el que estamos ahí, no nos damos cuenta eh, que estamos, o sea, que hay cosas con las que no coincidimos o con las que no estamos de acuerdo, está muy vulnerado el pensamiento crítico, es algo que tiene que ver con lo que tenemos que pensar de ahora en adelante, cómo revalorizar el pensamiento crítico. En Migram la experimentación era controlada y en la era digital vamos a ver algo que tiene que ver con una experiencia permanente, ¿sí? Estamos permanentemente bajo experimentos sin que nos demos cuenta. ¿Qué queremos decir? Que hoy no hay experimentador entendido como en la época de Milgram, que insisto, era una persona física, real, concreta, que hablaba, que daba órdenes, y que había un laboratorio, ¿no? Había 4 paredes donde había personas ahí realizando un experimento. Hoy no está eso, pero eso no quiere decir que no haya experimentos, ¿sí? Que es lo que decíamos recién. Hay lo que se llama un diseño persuasivo, es decir, vivimos en un experimento permanente en el cual participan millones de sujetos. Nadie sabe que está dentro de un experimento, ¿no? O de diferentes experimentos, ahora vamos a ver cuáles son. Acá nadie firmó un consentimiento informado, ¿no? Que es lo que, bueno, luego de los experimentos de Milgram, que se empiezan a pensar las cuestiones más desde el lado de la ética, y qué hacer y qué no hacer, qué está permitido, qué no está permitido y demás, bueno, cuando uno va a hacer algún tratamiento o se va a exponer a alguna situación de salud, sobre todo, bueno, uno firma un consentimiento informado en el cual se le advierte los riesgos y las alternativas que pueden suceder a partir de esa situación. Acá nadie firma nada, no estamos al tanto de nada y sin embargo estamos siendo partícipes de experimentos permanentes. Por nombrarles alguno, los usuarios de Instagram, si alguno de ustedes es usuario de Instagram, quizás no hayan notado, porque nadie nos avisó de manera explícita y ética, que
van cambiando, o sea, están haciendo micro experimentos, que no son tan micro, ¿no? Pero digo, son pequeños, sutiles, más que micro, modificaciones, que son parte de experimentos para ver cómo reaccionan los usuarios. Por ejemplo, eh, en un inicio, Instagram mostraba solamente los perfiles y las publicaciones de la gente que nosotros seguíamos, ¿sí? En determinado momento, y sin que nos avisaran, empezaron a mostrar contenido de gente que no conocíamos, ¿no? Y nadie nos avisó. Y esos contenidos de gente que no conocíamos no son neutrales, no son casuales, tienen que ver con el diseño de las plataformas y la información que tienen sobre los usuarios para decir, ok, este perfil le puede interesar, esto lo puede comprar, pero no pensado de manera sana, saludable, te puede interesar esto, sino porque tiene que ver con todo un mecanismo a partir del cual, bueno, se generan ventas, se genera publicidad, se suman seguidores a otras cuentas y sutilmente también empiezan a modificar el comportamiento y las formas de pensar de las personas porque generalmente nos muestran contenido que es muy similar al que nosotros eh, al que nosotros estamos, pensamos y decidimos de la misma manera. También hay otro experimento en el que, y estos luego se fueron conociendo, ¿no? En que de pronto te compartían un contenido que no tiene nada que ver con tu manera de pensar, ¿no? Que no tiene nada que ver con tus gustos y demás, solamente para evaluar cómo reaccionaban los usuarios. Si hacían clic y entraban y empezaban a investigar, entonces ahí el algoritmo empezaba a registrar que algo de eso que antes a vos no te interesaba, de pronto te empieza a interesar y empieza a funcionar y a generarte más contenido en relación a eso, sin que nos avisen. Eso se llama contenido desconectado también, ¿sí? Cuando de pronto te empiezan a mandar información que no tiene nada que ver con lo que vos en algún momento quisiste o que gente por fuera de tu ámbito, de tus seguidores y demás. Otro experimento que hizo Instagram fue quienes son usuarios de Instagram recordarán que en algún momento, cuando uno terminaba de ver todas las publicaciones de quien en ese momento, hasta ese momento, eran nuestros seguidos y seguidores, y esta lógica de seguidos y seguidores, o sea, la gente que nosotros queríamos ver, aparecía una leyenda al final que decía, no hay más publicaciones para mostrar. Listo, uno ahí sabía que ya había visto todo lo que estaba disponible. Eso desapareció. Un día desapareció y llegamos a lo que hoy se llama el scroll infinito, ¿no? Uno sigue y sigue y sigue porque en ningún momento hay una leyenda que nos indique, listo, pará. Porque justamente a ellos no les interesa que paremos, sino que sigamos y permanezcamos más tiempo ahí. De todos estos experimentos, que por nombrarles algunos, no nos dimos cuenta. Y esto es una metáfora que yo, a ver, es interesante de pensar, tiene que ver con la metáfora de la rana en agua hirviendo. Si a una rana, a ver, la metáfora sobre lo que nos quiere transmitir es que justamente se utiliza para pensar cómo las personas se adaptan gradualmente a situaciones nocivas sin reaccionar hasta que ya es demasiado tarde. La metáfora dice que si a una rana la tiramos a una olla con agua hirviendo, la rana va a salir, ¿no? Porque se quema. Ahora, si a la rana la metemos en una olla con agua fría, donde no hay molestia, y se empieza a calentar muy gradualmente, de a poquito y demás, cuando la rana ya percibe que el agua empieza a estar demasiado caliente, ya está dentro y ya no puede salir. Entonces, esta metáfora también se utiliza para pensar estas cuestiones, ¿no? Cómo eh, estas cuestiones digitales y estos experimentos y estos manejos tienen que ver con que cuando nos damos cuenta, si es que nos damos cuenta, ya es tarde, ¿no? Porque ya caímos en esta lógica que nos la fueron imponiendo muy sutilmente. Bien, seguimos. Entonces, de lo que se trata acá es de lo que se llama tecnología persuasiva, ¿sí? Que son sistemas digitales diseñados para influir, modificar, ¿no? En algún punto, en el comportamiento o actitudes o creencias de los usuarios de manera voluntaria, porque volvemos a lo que pensábamos en el encuentro que tuvimos en relación a Byung-Chul Han y psicopolítica, ¿no? Acá es todo voluntario.
Nadie nos está obligando explícitamente a nada. Entonces, estos sistemas digitales están diseñados para modificar nuestro comportamiento y nosotros lo hacemos de manera voluntaria, nadie se resiste, ¿sí? Eh, Hay también otros experimentos, ¿no? Que, a ver, uno por ahí no los considera como tal, pero el hecho de no leer, por ejemplo, los términos y condiciones cuando uno ingresa a una plataforma, primero porque nadie los lee, porque son infinitos, tienen 4 millones de hojas, la letra es muy chiquitita, o sea, los términos y condiciones están diseñados para que nadie los lea y acepte igual, porque si uno no acepta, no puede continuar utilizando esa aplicación o esa plataforma. Entonces acá no hay un consentimiento consciente, o sea, uno pone ok, pues si no, no puedo seguir y no puedo llegar a donde quiero llegar. Eh, Mismo otro de los experimentos, para quienes son usuarios de Netflix, por ejemplo, eh, esto es muy impresionante, el diseño a partir del cual uno ve la promoción de una película o de una serie, está diseñado específicamente para cada usuario, aun siendo el mismo contenido el que se muestra. Es decir, la misma película o la misma serie, a un usuario la presentación va a apuntar a generarle interés a esa persona porque sabe y conoce sus gustos y demás y sabe que lo engancha, entonces probablemente en el texto que aparece en el resumen de esa película o de esa serie haya algo que a ese usuario en particular lo enganche y vea el contenido. Y así para cada uno de los usuarios, ¿sí? Esto es tremendo porque justamente la misma película, o sea, el mismo contenido está diseñado exclusivamente para que ese usuario se enganche utilizando una palabra, utilizando una imagen. La imagen y el texto que te ponen es clave independientemente y más allá de que el interés de Netflix es que no elijas nada, ¿no? Que estés todo el tiempo buscando. Pero bueno, a la hora de, porque la idea es que permanezcas la mayor cantidad de tiempo en la plataforma. Pero bueno, hay algo del diseño que está pensado exclusivamente para cada uno de los usuarios. En este punto, estas tecnologías guían el comportamiento, ¿sí? Como decimos siempre, no es coercitivo, no hay una indicación explícita. Y acá vamos a hablar del tema de la manipulación, ¿sí? Que se da a través de la persuasión. Desde lo amoroso, desde la sugerencia, desde esto es para vos, otros usuarios como vos están comprando esto, están investigando esto y demás. Bueno, hay una manipulación y cuando te manipulan no te das cuenta, que es distinto a la obligación. Cuando a alguien se le obliga a hacer algo, probablemente haya una resistencia inicial si es algo que no le gusta, pero la manipulación hace que una persona pueda hacer algo sin que se dé cuenta que está haciendo lo que otra persona quiere. Un ejemplo clásico es cuando a un niño los adultos quieren que se quede quieto o quieren que se calle, le dan un celular, ¿no? Y eso es una manipulación. En realidad la obligación sería, no sé, quédate callado, andá, hace esto, hace lo otro. Tanto son los adultos responsables de ese niño, pero bueno, a través de esa herramienta manipulatoria el niño se queda quieto, ¿sí? Y no hay ninguna orden ni ningún acto explícito de nada, más allá de todo lo nocivo que eso es para un niño, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en este punto se piensa que la persuasión es un pilar fundamental en lo que es la influencia social. Eh, todos estos cambios conductuales y actitudinales se dan, por supuesto, en la interacción digital y, a ver, no se obliga a nadie, como decíamos antes, sino que se influye, es decir, se crean permanentemente condiciones para que la persona crea que está decidiendo. ¿Sí? Lo que decíamos en algún momento con Byung-Chul Han en psicopolítica, que nos creemos libres, bueno, en realidad es un armado, es un ecosistema en el cual uno cree que está decidiendo y en realidad no está decidiendo nada porque está armado de esa manera. Por ejemplo, las notificaciones de ¿estás seguro que querés abandonar la página? ¿No? Y te lo ponen ahí. Y probablemente el botón sea muy chiquito, ¿no? Notificaciones que van por el lado de la urgencia. Entonces, bueno, no, me quedo, sí, porque sigo. Bueno, esto esta cocción lenta, ¿no? Que usábamos recién, que hablábamos de la metáfora. Eh,
Pensemos en el scroll infinito, esto que yo les decía, el experimento que hizo Instagram de sacar en la notificación y la leyenda de que ya habíamos visto todo, eso nos hace que los usuarios queden en un scroll infinito con todo lo que eso implica, y para ellos es plata, ¿no? Esto es una monetización del tiempo de los usuarios. Pensemos en el mecanismo de recompensas variables intermitentes, que es el mecanismo que se utiliza, por ejemplo, en los casinos, en las máquinas tragamonedas. Está el hecho, el enganche de una y otra vez porque ya va a venir eso, que es ganar, pero todo ese mecanismo hace que, bueno, se libere dopamina y un montón de cuestiones que tienen que ver con la neurofisiología, en donde uno está expectante de que algo va a venir. Y en el scroll infinito uno puede pasar y ve cosas que no interesan, ¿eh? Porque piensa que ya va a venir la notificación que queremos ver. Y ese es el enganche también tremendo que hace que un usuario pueda quedarse horas y horas y no tener noción de la pérdida de tiempo, ¿sí? Bien, a la tecnología persuasiva, además, se vino a sumar la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una persuasión hecha a medida. Es decir, la persona, eh, a ver, cada indicación tiene que ver con el conocimiento que tiene la inteligencia artificial de cada uno de los usuarios. Es decir, la inteligencia artificial aprende de cada usuario y adapta su contenido para apelar a su perfil emocional y psicológico, que es lo que yo les decía recién de Netflix, ¿sí? Te van a poner una sugerencia, una frase diseñada exclusivamente para vos, para que a vos, usuario X, hagas enganche en eso, ¿sí? La persuasión es a medida. Es mucho mejor que lo de Milgram, porque Milgram era una única orden para todos por igual, variaba más o menos, pero era la misma indicación, y acá es a medida. O sea, súper personalizada, y en este punto es mucho más efectiva, porque si está apuntando a nuestras debilidades emocionales, más nos va a enganchar, ¿sí? Hay una simulación relacional, es decir, que la IA no solamente recomienda, sino que dialoga, ¿no? Ajusta su lenguaje, simula empatía, que es un experto simulando empatía, más la disponibilidad 24/7. Y además, esto que decíamos de la autoridad, que la autoridad es amable, digo, nada que ver con lo que era en la experiencia de Milgram. Si han podido ver los videos y los registros que hay de video, justamente, era lo menos amable del mundo, digamos, era correcto, pero no era para nada amable, no generaba empatía tampoco. Entonces, además de ser amable, invisible y todo lo que venimos viendo, es personalizada. Es a cada uno de nosotros tenemos un perfil armado. Entonces, esta obediencia sin órdenes, ¿sí? Sin órdenes explícitas, vamos a decir, eh, bueno, justamente es este tipo de obediencia, ¿no? Es una obediencia sin órdenes explícitas inducida por sistemas que diseñan los comportamientos. Ahora vamos a empezar a hablar mucho de la palabra diseño, ¿sí? Acá bueno, justamente estas órdenes lo que hacen es moldear sin que nos demos cuenta nuestras creencias, nuestra atención, nuestra conducta, va en contra de nuestro pensamiento crítico. El pensamiento crítico está siendo cada vez más anulado, el bienestar, la autonomía y todo esto. Y acá el conflicto, como les decía antes, es inconsciente. Nadie se da cuenta que están yendo en contra de valores y de cosas porque es tan sutil. Volvamos a pensar una y otra vez en la metáfora de la rana en la olla. No nos damos cuenta, ¿sí? Eh, y es lo que decíamos antes también con el tema de quedar en el scroll infinito y sumergido en estas cosas, ¿no? En ese estado de indefensión, podemos pensar, porque estamos perdidos ahí. Bueno, aparecen informaciones que sutilmente van quedando en nuestra psiquis. Hay algo que se llama lock-in, que tiene que ver con cuando una aplicación o cuando una plataforma alcanza volúmenes masivos de usuarios, casi que no queda otra que estar ahí para poder saber qué sucede, ¿no? O sea, la usás porque si no, no existís, desaparecés de la vida, ¿no? Ya no se habla más de la vida real y de la vida virtual, sobre todo en poblaciones como la adolescencia, porque la vida real y la vida virtual es exactamente lo mismo. De hecho, la vida real sucede en la vida virtual y la vida virtual en la vida real.
Entonces, si uno no está en alguna de estas plataformas, está esto de, bueno, no me entero de nada. Entonces uno termina estando porque todos están y todos están porque se quedaron, ¿no? Eh, bueno, esto. Entonces, se obedece, como decíamos recién, sin registrar que estamos obedeciendo, y no es que la responsabilidad en este punto también queda en manos de otros, yo no tengo nada que ver, así está diseñada la plataforma, ¿no? Pensemos en estos desafíos tremendos, digo, esto de obedecer sin saber que estamos obedeciendo, los desafíos de TikTok, ¿no? Que muchas veces ponen en riesgo la vida de los chicos, y hablo de chicos porque TikTok, la mayor cantidad de población que la utiliza son los adolescentes, donde lo viral está por encima de lo verdadero, donde se aceptan términos y condiciones, cookies, bueno, un poco todo lo que venimos hablando. Bien, y acá vamos a incluir a Johan Hari, que, bueno, para esta exposición van a leer algunos capítulos, pero la verdad que el libro se los recomiendo, es muy interesante. Él hizo un recorrido por incluso varios países en busca de los grandes investigadores, de los grandes expertos en el tema de la atención, en el tema de la tecnología. Se entrevistó con grandes pensadores, con grandes experimentadores, con ex participantes de estas grandes empresas, ¿no? Para poder entender un poco, el libro es del año 2023, para poder entender un poco qué es lo que está pasando, por qué vivimos una crisis tan grande de lo que él llama la crisis de la atención. Entonces, todas las ideas y toda la investigación que hace Ari sobre la manipulación, sobre cómo está diseñada, cómo nos están diseñando la atención y esta cuestión de estar sumisos al sistema, son aplicables justamente al estudio de la obediencia a la autoridad en la era digital. Él habla, como les decía recién, de una crisis de atención. Y él dice que en realidad la crisis de atención no la tenemos que pensar como una falla nuestra, personal, individual, no es que yo fallé, sino que sea estructural, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el resultado, dice Johan Hari, de un sistema, y esto es deliberadamente, dice él, diseñado para capturar y manipular el comportamiento, generar dopamina, que es un poco lo que les decía antes, que es un neurotransmisor que tiene que ver con el placer, evitar que el usuario se desconecte y generar la retención de los usuarios en las plataformas. Es decir, el diseño está hecho deliberadamente, o sea, saben lo que están haciendo, esto es como lo más perverso de todo, para que el usuario permanezca la mayor cantidad de tiempo en cada una de estas aplicaciones. Pensemos en todo lo que veníamos diciendo recién, el scroll infinito, todo personalizado, sugerencias, ¿no? Implantarte la idea de la urgencia, esto ya se está por vender, mirá lo que están haciendo nosotros, bueno, toda esta sutileza hace que uno se quede más tiempo en esa plataforma. Y eso es monetizado por estas empresas, digamos, no es que lo hacen por hacer. Cuanto más tiempo de pantalla hay, menos tiempo de vida hay, ¿no? Más tiempo de pantalla implica esto, tener todos tus datos, saber qué te gusta, sugerir qué puedes comprar, qué puedes hacer. El tiempo de pantalla ellos lo monetizan, ¿sí? Habla también de la distracción como diseño, o sea, la pérdida de la concentración, que hoy lo podemos escuchar en un montón de lugares, en los que trabajamos en docencia también, los que tenemos chicos también, la dificultad que hay incluso en los adultos, ¿no? De poder prestar atención, de poder sostener una conversación. Como dice Gary, no es un fracaso personal, ni por el hecho de que haya teléfonos smartphones, ¿no? Sino que justamente se trata del diseño que han hecho los dueños y los capos de Silicon Valley. Eh, la lógica de estas compañías se basa en el capitalismo de vigilancia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos un poco el tema del self-tracking y de cómo nuestros datos y cómo las métricas y demás? Bueno, acá toda la cantidad de datos y demás hace que ellos puedan generar en nosotros un engagement, ¿sí? O sea, pasar la mayor cantidad de tiempo. Este es el modelo de negocio de ellos. Y para esto se basan en los modelos conductistas de Skinner. Para quienes no los conocen, Skinner fue un psicólogo en la época de la psicología experimental, cuando se
se estaba experimentando incluso con animales en esa época, porque se trasladaba las respuestas y la conducta estudiada en animales a los seres humanos, bien de laboratorio, que consistía en técnicas de refuerzo y recompensa, ¿sí? O sea, se entrenaba, en ese caso eran animales, para que desearan desesperadamente recompensas arbitrarias, ¿no? Entonces, toda esta información que yo les estoy compartiendo es a partir de todas las entrevistas que Harry hizo con especialistas, ¿sí? No son teorizaciones de él, sino que son datos aportados por especialistas de distintas especialidades. Entonces, eh, uno a quien él entrevista son varias personas que han sido parte de estas grandes compañías y de lo que hablaban, y esto es tremendo, se los pongo entre comillas porque es literal, el texto de estas personas cuando daban su testimonio, es que, bueno, la meta, o sea, de lo que se trata es un negocio de la persuasión, ¿no? Lo dicen así, es el negocio de la persuasión, donde la idea es que el usuario se enganche endiabladamente, ¿no? Digamos, eso me parece tremendamente perverso. ¿Cuál es la meta? Es crear ansias, ¿no? Generar desencadenantes internos, algo que o sea, esto que decíamos de la personalización de las notificaciones y demás, es algo que a vos, que a aquel, y que a aquel, y que a mí, nos genere un desencadenante interno, va a ser para cada uno de nosotros distintos, y nos haga quedarnos en esa aplicación. Que nos volvamos locos, le decían a Harry en estas entrevistas. Que haga que regresemos una y otra vez a la aplicación. Esto pensémoslo en nuestra vida cotidiana, quienes usamos algunas de estas plataformas, que eso no sucede, ¿sí? Bueno, no somos nosotros, es el diseño, y no es que estamos así, en algún punto estamos delegando, pero es justamente tomar conciencia. Esto está diseñado de esta manera, el desafío es, bueno, ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar un poco toda esta dinámica? Y justamente el método, sin pelos en la lengua, ellos dicen, es el método de la manipulación. Manipulación mental, dicen ellos, ¿no? Ni más ni menos, no se les mueve, no se les cabe un anillo a la hora de decir esto, no les tiembla demasiado el pulso. Y justamente, ¿por qué esto? Porque la idea es que tener un perfil psicológico detallado de cada usuario permite predecir y manipular la conducta del usuario, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, hay una de las frases que dijo uno de estos ingenieros innovadores que trabajaban en estas empresas, que decía, vos podés, creo que está en la siguiente diapo, podés intentar autocontrolarte, pero al otro lado de la pantalla hay 1000 ingenieros que están trabajando en tu contra. O sea, vos podés intentar decir, bueno, listo, no uso esto por un rato, pero atrás de eso hay un montón de gente que diseña estratégicamente eh, las aplicaciones y las plataformas para que no lo puedas sostener demasiado tiempo, ¿sí? Vos tomás una decisión, intentás autocontrolarte, que esto también es, ok, bueno, intento no hacer esto. De hecho, Harry cuenta una experiencia personal, y así comienza el libro, de que él se va un tiempo X a lugar despejado de todo lo que es tecnología, se compra un teléfono de los viejos, que no tienen nada más que la posibilidad de llamar por teléfono, se aleja de toda la tecnología, va haciendo un registro, hace como un experimento personal, hace como un registro personal de qué le sucede a él y de la ansiedad que le genera y demás, de cómo la gente lo mira, como diciendo, ¿cómo puede ser que te deshagas de toda la tecnología y demás? Bueno, y eso después no se puede sostener porque él vuelve a la civilización y se encuentra con un mundo digital, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que están trabajando en contra de tu decisión de querer alejarte un poco de esto, ¿no? De esto se trata, para ellos es un negocio de la economía y la monetización de nuestra atención, lo que decíamos también con el scroll infinito. Después hace un recorrido que es muy interesante, por eso el libro yo se los recomiendo. Habla de por qué la atención se está viendo fragmentada y alterada, y no es solamente esto que estamos viendo ahora, que es el tema que nos compete, la cuestión digital, sino que él habla de la alimentación, cómo está diseñada la comida, del cambio climático, bueno, de un montón de cosas que la verdad que son muy interesantes, pero bueno, acá lo que vamos a pensar tiene que ver con este encuadre más digital. A partir de todas estas cuestiones, también dice Harry que
bueno, por supuesto se produce una alteración en el sueño, y cuando hay una alteración en el sueño, hay una alteración en el rendimiento cognitivo de las personas, ¿sí? A la hora de tomar decisiones, la gente no puede concentrarse, y en realidad, cuando la atención se destruye, ¿sí? Cuando se destruye la capacidad para, para pensar detenidamente, sostenido en el tiempo, se destruye la capacidad de resolver problemas, ¿no? Y para resolver grandes problemas personales, familiares, sociales, políticos, hace falta una concentración sostenida de mucha gente durante muchos años, ¿no? Y él lo asocia con el concepto de democracia. Dice que para que exista la democracia tiene que haber una población que sea capaz de prestar atención durante un tiempo suficiente para poder identificar problemas reales, encontrar soluciones reales en comunidad. No es individual, la salida, como siempre decimos en estas cuestiones, es colectiva, individual no se puede, por todo lo que estamos diciendo. Estamos frente a un complejo escenario donde hay un montón de situaciones y de gente que está actuando a favor de sus intereses. Por eso ahí dice diseño algorítmico más modelo económico, es actuar en contra de nuestros propios intereses sin que nos demos cuenta. No lo podemos hacer solos. Entonces, para poder sostener una democracia, dice, tiene que haber mucha gente que piensa, que pueda distinguir qué es un problema real, cuáles son las posibles soluciones a ese problema real, exigir responsabilidades, ¿no? A los líderes y a quienes están detrás de todas estas cosas, si no las aplican. Eh, y si esto no sucede, dice Harry, la gente que justamente no puede concentrarse es más proclive a sentirse atraída por soluciones autoritarias, simplistas, y es menos probable que se noten que no funcionan, ¿sí? Es gente que está perdiendo la capacidad de tomar decisiones, que delega decisiones importantísimas, ¿no? Bueno, no sé, que lo resuelva otro, o bueno, o no es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que se está armando es que presten atención a cosas banales y que los atrapen y que alteran su contenido cognitivo, su manera de pensar, su manera de dormir, su manera de vincularse, ni hablar del aislamiento que genera a nivel social, las dificultades para entablar vínculos, para sostenerlos sobre todo, digamos, es un deterioro del tejido social impresionante. Entonces, bueno, es mucho más complejo poder abordar soluciones reales a conflictos reales, ¿no? Y esto porque es importante, porque todos estos temas tienen que ver con todos los fenómenos actuales que estamos viviendo, ¿no? Una polarización creciente en todos los aspectos, hay una viralización emocional, digamos, las emociones, sobre todo las que nos incomodan, las que nos generan bronca, son las que más reacciones generan. Entonces, si podemos empezar a detectar que muchas veces el contenido que se nos manda o que se nos aparece en nuestro feed, hacen que aparezca, tiene que ver con, bueno, generar malestar, porque a partir de ahí uno reacciona y es más impulsivo, y cuando uno es más impulsivo toma decisiones erradas, comprar por recomendaciones algorítmicas, el tema de la autoimagen, bueno, ni hablar, la comparación social, la pérdida de la agencia personal y la dependencia cognitiva que le estamos delegando a todos estos dispositivos y a todas estas estructuras invisibles a la hora de poder decidir, ¿sí? Y en este punto, esperen, para cerrar, un poco la idea es entender que en la era digital la obediencia ya no se impone, como en el experimento de Milgram, sino que, como les dije hace un rato, se diseña. Y ahora entendemos un poco más por qué estamos donde, por qué nos suceden las cosas que nos suceden, y de lo que se trata es de justamente volver a intentar recuperar algo del pensamiento crítico para poder, bueno, movernos un poco de donde estamos, eh, que además entendemos que justamente está diseñado para que nos sigamos quedando ahí, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.